Urgente en La Nación Más, la inflación del mes que pasó, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, Pancho. Así es, noviembre 11.9 le dio a la Ciudad de Buenos Aires, noviembre, ahí tenemos el número 160,6. Muy fuerte la suba en alimentos, 14,2. Alimentos, bebidas alcohólicas 12,4, salud 13, recreación 13,3. Comunicaciones 14,5. De todos modos, si hay un dato viejo, es este. Claro. Porque noviembre ya terminó, porque viene otro gobierno a partir del lunes y porque el tipo de cambio va a ser otro. Así que esto es un dato viejo. De todos modos, muestra que vamos a tener meses, seguramente es un anticipo de una inflación que viene hacia arriba los próximos meses. Si vemos la placa anterior donde se veía la inflación del mes de noviembre, ahí te la pido, Dire, por favor. Veo supongo que es anualizada, o sea, año a año, 160,6. 160,6 y la otra es acumulada. Lo que va del año. Claro. Está con nosotros el economista Ramiro Castiñeira. Gracias por estar con nosotros, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venís en el momento preciso para que Pancho y yo te digamos qué pasó, qué pasa y qué va a pasar. En 3 líneas. En 3 líneas, en lo que es materia de inflación, bueno, todo lo que fue el plan platita y la emisión monetaria que vimos durante estos 4 años, finalmente llegó a los precios a una velocidad que puso la inflación a 3 dígitos. El año va a terminar cercano a 200% interanual y sobre eso el nuevo gobierno va a tener el desafío de desarmar todo el control de precios, que incluye no solo los precios de los alimentos, sino principalmente el control cambiario y en consecuencia liberar la economía. Todo eso va a llevar un fogonazo inflacionario que posiblemente lo arranque. De hecho ya arrancó, ya se está viendo una aceleración inflacionaria, pero es consecuencia natural de haber reprimido los pesos, ¿no? Ahora se va a liberar los precios para que Argentina se sume a Occidente. En cualquier economía libre los precios son libres. Me gusta esa expresión, para que Argentina se sume a Occidente. Porque no menor, Claro. Porque la represión de los precios también es el avance del Estado a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el precio la mercancía es de alguien, es de algún privado. En consecuencia, al liberar los precios, vos le respetás la propiedad privada al sector privado, en el sentido lo vas a vender si querés y al precio que vos querés. Lo cual es la base de una economía capitalista. Y eso, porque el consumidor que está escuchando decía, bueno, sí, muy lindo, pero a mí me van a subir los precios. ¿Eso tiene algo positivo? También se le van a respetar la propiedad privada al consumidor. Es decir, el consumidor es el dueño de los pesos que tiene en su mano y por lo tanto tiene la libertad o no de intercambiar con otro privado por su propiedad privada, que son los pesos. Bueno, así entonces que es buen se punto. respeta la propiedad de los dos, ¿Hasta al dónde, consumidor y al productor. ¿Hasta dónde el consumidor va a convalidar estas subas? ¿Cuál puede ser el techo de esto? Un punto no menor, porque el ruido lo genera el colapso de la moneda, no de los privados, del comprador y el vendedor. El valor del trabajo, de lo que se va a poner en venta en la mercadería, no cambió de valor. Lo que cambió de valor es la moneda, la referencia que utilizan los argentinos para hacer las interacciones comerciales. Consecuencia el desafío que tiene el próximo gobierno es, bueno, deja que sea un barrilete la unidad de cuenta que usan los argentinos, frenala, estabilizala, así empiezan a hacer los negocios. Y ya el conflicto no es por el precio y dónde está el barrilete, sino las características del producto que uno va a comprar o que va a vender. Parece no menor, pero todo el conflicto inflacionario lo pone el Estado en la mesa, en la economía. No es un problema de la inflación. Pues es un problema de moneda, no de bienes. Exactamente, claro. La inflación la genera solo el Estado. El sector privado jamás genera inflación, de hecho no es el dueño de la maquinita. El punto para entender quién genera la inflación y por lo tanto quién tiene la responsabilidad es básico para entender. Mirá, acá el Estado se manejó tan mal que llevó la inflación al 200% y dejó abajo de la alfombra otro 150% posiblemente. Que buena parte lo vamos a ver ahora en la aceleración inflacionaria en este primer semestre. Viste que los que no entendemos nada de economía, no es el caso de Pancho que sabe un montón, miramos 2 cosas, índice de inflación y dólar. Lo estoy viendo ahora en 9,90. Sí. Pancho nos explica, es lógico, está por cambiar un gobierno, van a venir medidas, hay cierta incertidumbre. ¿Qué es? ¿Es un dólar alto en términos objetivos para la época? ¿Es un dólar alto? Si miro la foto sí es un dólar alto. La foto me está diciendo que digo. Por ejemplo, el dólar unificado
y donde el Banco Central compraba reservas, a precios de hoy son 700 pesos. Ajá. El dólar, si querés, de la época de Néstor Kirchner, cuando Sí. el dólar estaba unificado y el Banco Central compraba, ese dólar generaba un saldo comercial de 15.000 millones de dólares y la mayor parte se la quedaba el Banco Central. Ese dólar a precio de hoy es 700. Ahora, igualmente Argentina está en una escalada inflacionaria que, imagínate que el lunes arrancamos cercano a 700 el oficial, obviamente la inflación me va a exigir actualizarlo rápidamente. Puede ser, por ejemplo, que el 700 a precios de hoy sea 1.200 en junio, para que no te atrase el dólar. Claro. Y Argentina no tiene posibilidad de atrasar el dólar, porque para atrasar el dólar, primero Cristina se comió todas las reservas, que ya no hay, de hecho las reservas son negativas, y después estuvo la aventura de estar tomando tanta deuda externa en el exterior, también para atrasar el dólar. Argentina ya no tiene más esa posibilidad. Entonces el dólar va a ser un dólar competitivo en el sentido que va a ser que permita al Banco Central unificar el tipo de cambio y en simultáneo un excedente comercial que buena parte va a quedar en las reservas del Banco Central. Me bancaba una pregunta burra, porque Sí. es un producto de un burro. Hoy con Pancho decíamos reservas negativas, 12.000 millones. 12.000 millones de 12.000 dólares. millones. Poner 10.000, poner 15.000 no me importa. Sí. Pero la plata inexistente no es plata. ¿De dónde se toman esos dineros para usarlo para lo que haga falta? Primero entender cómo se comió las reservas. Justamente todos estos déficits fiscales que estamos viendo del gobierno nacional, para intentar sostener toda esta dinámica de precios pisados, se come al Estado. Perdió todas las reservas, se endeudó hasta el moño, para intentar sostener un modelo obsoleto que no funciona, que no genera crecimiento ni empleo. Entonces, al desarmar eso, el Estado ya no va a tener que sostener ningún precio y por lo tanto estos déficits empiezan a desaparecer o por lo menos ya no dejan ser responsabilidad del Estado y en consecuencia la economía busca un nuevo equilibrio donde va a haber saldo comercial. Argentina este año el déficit comercial son más o menos 8.000 millones de dólares. El año que viene el superávit comercial, producto de acomodar los precios en la economía, va a ser por lo menos de 15.000 millones de dólares. Ahí tenés O sea que a vos no te preocupa el número ese, el déficit en las reservas. Obviamente Las reservas te demuestra el desmadre que es el pasado. El pasado, la destrucción que se hizo del Estado y de las reservas públicas y de todos los activos públicos, cómo se reventó al Estado para sostener esto que se llama Estado presente y todo el relato que conlleva. Ahora, hacia adelante, acomodar lleva un montón de tiempo, pero al acomodar los precios, el saldo comercial va a aparecer nuevamente en Argentina y va a ser superior a los 15.000 millones de dólares el año que viene y va a ser el inicio a recomponer reservas, a que el Estado se vaya al miedo a que el Estado no puede pagar la deuda. Pero bueno, primero hay que poner los precios de mercado, hay que liberar la economía y en consecuencia ahí se va a empezar a producir y se va a empezar a exportar y se va a empezar a tener saldo comercial. En el medio tenés un tema con los ingresos. Sí. Porque estas disparadas no son gratis. No es que los sueldos están subiendo como están subiendo los precios. Sí. Entonces vas a tener seguramente los primeros meses, si sale bien, Sí. mucho malestar. Va a haber gente sufriendo que no pueda pagar el alquiler. Primer punto, entender el costo de no hacer nada. El costo de no hacer nada es que Argentina vaya directo a una hiper. Entonces, si no hacemos nada, ahí sí vas a tener un colapso social de magnitudes tremendas. Agotado eso, porque de hecho el próximo gobierno busca corregir la macroeconomía, el escenario de hiper ya lo descuento. Lo que vos me estás hablando es que lo que vamos a vivir es lo que en una remake de 1975, lo que fue el Rodrigazo, la liberación de los precios, porque en el tercer gobierno de Perón también se pisó el dólar, las tarifas, las prepagas, las naftas, todo se llevó al límite, se comieron todas las reservas y después Isabelita liberó todo, obviamente sin poder político, así le fue, terminó con 400% de inflación. Ahora, los desafíos que va a asumir Milei son todavía más grandes. La brecha cambiaria en 160% te muestra la destrucción del sistema de precios en la Argentina. La recomposición, obviamente, no va a rememorar a 1975, a la remake del Rodrigazo, que el nuevo nombre se va a llamar Masazo, es decir, lo que dejó de herencia el ministro de Economía es un fogonazo inflacionario. ¿Va a haber un Rodrigazo que será Masazo? ¿Va a haberlo? Sí, por supuesto, ya arrancó. Ya arrancó. La inflación de diciembre va a estar más o menos cerca del 20 mensual.
La de enero posiblemente también estemos en esos valores, pero no hay que mirarlo con... ¿Cuánto te da eso anualizado? No, anualizado, estás en 500 de inflación, estás en número... Pero no sé si hay que analizarlo porque no va a suceder eso. O sea, es un fogonazo inflacionario por la liberación de los precios en la economía, porque Argentina vuelve a Occidente, o sea, hay que mirarlo del lado positivo, se vuelve a respetar la propiedad privada, se vuelve a mirar al mundo como una oportunidad de negocio y no como nada más ir a pedir guita a Estados Unidos, a China o a algún rincón. Entonces, es que Argentina vuelva a tener una economía que le sirva a los argentinos. Esta economía, la del cepo, la de las prohibiciones, ¿a quién le sirvió? A los argentinos no, porque hace 12 años que no crecemos. Salir de este modelo económico... Argentina se encerró en la era de la globalización, para que tengamos en cuenta la locura que hicimos durante 12 años. Argentina se encerró en la era de la globalización. Argentina apostó a una economía fronteras adentro cuando hay 40 millones de habitantes, 50 millones de habitantes en Argentina y hay 7.000 millones de habitantes en el exterior para poder venderle. Entonces, Argentina le pifió de lleno a la estrategia. Obviamente, la idea de cerrar la economía es para cuidar el corporativismo estatal, la economía loteada entre los que tienen acceso al poder, si querés. Y ahora vamos a una economía donde todos los argentinos son iguales, donde todos los argentinos tienen acceso al mercado cambiario. Y no nada más que argentinos con el WhatsApp correcto tienen acceso al mercado cambiario. O a lo que es todo el tema de las importaciones. Ya no va a ser que necesitas la autorización de un burócrata de turno para poder importar y poder hacer tu negocio. No, ahora vos, la Constitución Nacional te permite y te da, no te permite, te reconoce el derecho a comerciar. En consecuencia, nada puede estar por arriba de la Constitución, ningún burócrata de turno, y por lo tanto lo que va a haber la semana que viene en Argentina es recuperar la libertad económica que regaló a la política durante los últimos 15 años. Así como en la pandemia vimos cómo los argentinos le regalaron la libertad a la política y estaban todos abajo de la cama viendo cómo el resto se hacía una fiesta, durante estos 12 años también le regalaron la libertad económica, que es la que a partir del lunes van a empezar a recuperar. Placer verte. Por favor. Gracias por venir. A las 2:39 de este mediodía hay más información en La Nación Más.